Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 80-20. Hoy estamos, como siempre, con Marc. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, con muchas ganas de empezar. Hoy tenemos un tema que nos gusta, ¿no? Vamos a hablar Mucho. de deporte Sí. y de derecho, ¿no? Una combinación perfecta. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy interesante. Tenemos a una de las figuras más prestigiosas, un abogado referente en el sector del derecho deportivo, un abogado que ha llevado o ha defendido a clientes en más de 500 asuntos ante el TAS. Ahora nos explicará qué es el TAS, aunque mucha gente ya lo debe conocer. Tenemos con nosotros hoy a Juan de Dios Crespo. Un placer tenerte aquí, Juan. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué es 80-20? ¿Por qué 80-20? ¿Es el porcentaje que os repartís o qué? Esto lo explica Marc súper bien. Marc. No, el 80-20 es a partir de la teoría de Pareto, que dice que con el 20% de tus esfuerzos, ¿no? Que consigues el 80%, ¿no? El 80% de los resultados. Más o menos. A mí las teorías matemáticas así de fijas no me acaban no te acaban de gustar, ¿eh? No, me gustan, no. Creo que hay otras cosas. Puede ser un 10%, puede ser un 1%, puede ser un 99%, depende de la persona. Depende de dónde estés, depende de qué país estés. Hay muchas condicionantes. Pero bueno, 80-20 quería saberlo y me imaginaba que era eso, pero... Y respondiéndole a la pregunta, vendría a ser personas que nosotros consideramos como referentes y grandes pues profesionales, bajarlos un poco, aparte de la figura, sino a la persona, ¿no? Y que nos expliquen cuál es ese 20% en su trayectoria, ¿no? O sea, le damos una vuelta. Vamos a intentarlo. Sí, más allá de las matemáticas, efectivamente, es al final pues entender un poco cuáles han sido las circunstancias pues, o decisiones que en tu vida pues, han impactado más a ser la persona que hoy eres, ¿vale? Bien, vamos Pero a bueno, intentarlo. más allá, a ti, Juan, te conocen por Messi, por Neymar, por profesionales del sector deportivo pues de alto nombre, ¿no? Pero más allá, cuando se apagan los focos, ¿quién es Juan? ¿Quién soy? Pues soy un marido, un papá y un abuelo. Vale. Tengo un nieto de 2 años y soy eso. Y luego soy Juan de Dios para los amigos y luego soy una persona que le gusta mucho otras cosas fuera del derecho. El deporte obviamente me gusta mucho, pero me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y son cosas que la gente no tiene ese conocimiento de mí y muchas veces pues puedo parecer, a veces lo digo con toda claridad, pedante, porque en algunos casos nombro a La Fontaine o nombro al metaverso, quién escribió el metaverso por primera vez en el año 92, en fin, cosas que no es que sea pedante, sino es que siempre las sé porque leo mucho, estudio mucho, me apasiona eso, la lectura, todo tipo de lectura, de los cómics, por ejemplo, me encantan los cómics, empecé a leer cómics de muy pequeñito. El deporte me fascina, el deporte, he sido malo en todo deporte, pero he hecho hasta 14 deportes federados, 14, está dicho rápidamente, pero era malo en todos. Y uno de ellos fue el que me llevó a ser abogado deportivo. Eso te quería preguntar. ¿De dónde te viene esa pasión por el derecho deportivo? Bueno, primero, la pasión es por el deporte. Yo con 5 años me inscribí en un equipo de rugby. Como no era muy bueno, pues a los 8 me fui y me hice un poco de... ¿Qué era lo siguiente? Sí, de judo. Después voleibol, fútbol, etc. Entonces el deporte primero. Y luego el derecho fue una casualidad. Yo soy hijo de viuda y entonces en esa época en Valencia no había una facultad de periodismo, que es lo que me gustaba a mí. Más que periodismo en sí era el reporter, ir a lugares donde hay confusión, donde hay guerras, donde hay historias que contar. Pero claro, me tenía que dejar a mi madre aquí y a mi hermano pequeño y no podía, estaba trabajando y el que subvenía a la familia con mi salario. Entonces dije, ¿qué es lo que se parece más a periodismo? El derecho. Bueno, esta lógica no a ver, explícamela. Pues muy fácil. Se habla, se escribe, se piensa, lo que hacemos abogados. Relato de hechos, ¿no? También.
y se ratan, efectivamente. A mí me apasionaba esto y creo que el derecho tiene mucho... El derecho tal y como yo lo entiendo. El derecho tiene una parte muy de llevar el relato, ¿no? Un poco, es analizar muy bien los hechos de una circunstancia y tratar, pues, en base a intentar de convencer, ¿no? Hay que integrarse en los hechos, integrarse. No hay que ser el cliente, porque eso es malo siempre, pero hay que integrarse, hay que hacer una especie no sé... De construcción de relato. Construir relato, yo diría que de disfraz, es un disfraz. Te pones el disfraz y te metes dentro y eso es lo que yo intento hacer y lo que yo creo que era el periodismo también. Y bueno, pues ahí entré de casualidad por motivos externos. Mi madre viuda, no tenía dinero para ir a una facultad de pago de periodismo en Valencia y había que irse a Madrid o Barcelona y entonces pues me quedé en Valencia y hice lo que más se asemejaba, a mi entender, al periodismo, que era el derecho. Y bueno, también tiene una parte muy importante de interpretación, ¿no? Esto de ponerse un disfraz también sería un poco, ¿no? Bueno, pues de hacer una interpretación, ¿no? Pero, ¿qué diferencia dirías que hay entre el abogado de derecho deportivo y un abogado, pues, mercantilista o civilista? Porque al final también el derecho deportivo como tal es muchas normas que son, pues, de diferentes ámbitos, como podrían ser el civil o el mercantil, ¿no? También. Sí, el derecho deportivo tiene todas las ramas. Claro. De todas las ramas. Derecho, digamos, disciplinario, que es similar al penal, pero no es penal, pero similar como son los temas de dopaje, temas disciplinarios como el que ha ocurrido recientemente con el jugador del Benfica y Vinicius, sanción por la UEFA. Están los temas mercantiles, puros y simples, los contratos de imagen, también el mercadotecnia, el marketing, es decir, todo está incluido. Pero la diferencia, bueno, voy a ser un poquito osado. A mí me gusta lo que hago. Yo tengo muchos amigos en los ámbitos de otros mercados de derecho y siempre me dicen, bueno, es que yo ya estoy harto, no sé, me gustaría hacer otra cosa, me quiero jubilar. Y yo tengo 66 años y no me quiero jubilar. Yo quiero seguir donde estoy, como estoy, haciendo más y aprovechando más el tiempo. Entonces, la diferencia, no quiero ser malo, pero yo soy un apasionado. No sé si eso ocurre en otras ramas del derecho. Y no quiero ser malo porque me van a escuchar muchos abogados. Ya. Vale. Pero a mí me apasiona. Ojalá le apasione a la gente el derecho mercantil, ojalá le apasione el derecho, no sé, de adquisiciones y todo eso, pero... Bueno, yo creo que para tener éxito en alguna rama del derecho tienes que ser bastante apasionado, ¿no? Absolutamente. Si no lo es, yo tengo amigos que son penalistas y les encanta el penal. Yo creo que no hay diferencia más que esa, a mi entender, que veo mucha gente que se aburre con lo que hace y eso. Y luego el segundo, que es importante. Para conocimiento. Mí. No, hay una cosa que se llama... Eso se sobreentiende, el glamour. ¿no? El glamour que tiene el derecho deportivo. Bueno, sí, eso es tremendo. Una vez, además me acuerdo... Te cambia la cara cuando lo dices, sí, déjame decirte. No, la primera vez que me llamaron para una cosa del Colegio de Abogados, yo era presidente de la... Sigo siendo presidente, pero con otra directiva, pero era presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados. Y una vez recibo una llamada, éramos el primer colegio de España en Concepción de Derecho Deportivo. Y me llama alguien y me dice, Juan Dios, me han dicho que tú llevas el tema del deporte. Digo, bueno, sí. Dice, ¿cuándo se empieza a jugar el campeonato de tenis? Claro, ya hace de eso solamente 27 años. La gente no sabía lo que era el derecho deportivo. Pensaba que yo me dedicaba a hacer los partidos de tenis o de pádel o lo que fuera. Ya. Y entonces me di cuenta que estaba en un mundo, bueno, me di cuenta mucho antes, pero en ese momento me di cuenta realmente de que todavía... casi en el siglo XXI, éramos unos desconocidos. Erais pocos. Cuando yo empecé en el año 93 a trabajar de verdad en esto, éramos pocos, pero yo empecé en el año 81. Cuando era abogado todavía, estaba en tercero de Derecho, y justamente lo que comentaba de lo que me había pasado, era jugador de futsal, de fútbol sala, futbito decíamos en ese momento, futbito, y estaba jugando en un equipo de segunda división de la Comunidad Valenciana. Y bueno, mi entrenador era uno de los vocales de la federación,
ojo, Federación de Fútbol Sala. No estaba todavía en el fútbol. Era la época en que estábamos independientes. Era otro deporte. Sí, otro deporte. Y es otro deporte, pero bueno, sí. la FIFA y la Federación Española nos agarraron y nos metieron dentro. Dice, Juan, nos hace falta un abogado que se dedique a juzgar los casos disciplinarios. Digo, yo no soy abogado todavía, ¿eh? Acabo de empezar tercero. Dice, eran 5 años en esa época en Valencia. Dice, bueno, pero algo sabrás. Digo, sí, algo sé. Vamos a meterte ahí en el comité disciplinario. Bueno, el comité disciplinario, y nada, empecé a hacer decisiones y a recibir mensajes de apoyo de las personas que habían incluso sido sancionadas. Sí, esto lo Oye, había Marc, oído. tú también. Esto me interesa. Tú también fuiste en la Federación Catalana, ¿no? Bueno, sí, fui miembro del comité disciplinario de la Federación pues Catalana, mira, pero de futbito también. No, en este caso era fútbol 11, aunque yo jugaba fútbol sala. Pues ya ves que podías haber hecho derecho deportivo. Sí, no, es que tuve un conato de derecho deportivo, pero al final las cosas, pues mira, se fueron hacia otros derroteros y no. Pero siempre me ha apasionado mucho el derecho deportivo y además creo que al ser considero que es una rama del derecho, podríamos decir, bastante nueva, ¿no? Nueva, entiéndeme cuando digo nueva, que si lo comparamos con determinados otras ramas que tienen mucha historia, ¿no? El derecho deportivo es algo bastante joven. Sí, hay gente que todavía no considera el derecho deportivo como una rama. Los anglosajones llaman sport in the law. O sea, no sports law, sport in the law. Es una cosa mixta. Y todavía en España hay mucha gente que no entiende cómo... Pero cada vez más se sabe que el derecho deportivo está ahí. Cuando hubo el incidente de la UEFA con ese chico argentino y Benfica, hace 2 noches me llamaron de 3 periódicos, de 4 cadenas y una televisión para que yo dijera algo. Dije, no, mire, estoy de viaje y no puedo. Pero que es algo que interesa muchísimo. Ya no es el periodista el que habla, sino que quieren a un especialista en derecho deportivo para que explique a la gente cuáles son los motivos por los que la UEFA ha sancionado cautelarmente o no. Es decir, que hemos visto un cambio, diríamos, geométrico. Esto podría merecer un podcast aparte, el tema concreto este que has sacado, porque da igual, mejor no lo saquemos, pero quiero decir que como abogados... No quise sacarlo. Pero como abogados, ¿no? Normalmente tendemos a intentar que hayan pruebas, que hayan indicios razonables, que hayan cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso... Hay una cosa que en derecho deportivo existe y que en otros existe menos, es the comfortable satisfaction, es decir, la satisfacción adecuada, que no es el 100% de seguridad, es una cosa intermedia. Entonces, eso diferencia mucho el derecho deportivo de otros ámbitos. Entraremos en eso, pero yo también, para que la audiencia sepa exactamente, ¿no?, quién eres, Juan, ¿podrías explicarnos los casos más relevantes desde tu punto de vista que has llevado como abogado? Esto es como decir quién prefieres, tu hijo o tu hija, ¿eh? Déjame decirte una cosa. Ahí, podríamos estar horas. Ya, pero bueno, vamos a Operación Puerto... Vamos a decir casos importantes y casos que me han tocado el corazón. Venga, porque los abogados también tenemos corazón. Sí. Y el derecho deportivo también lo tenemos. Los importantes, pues los que todo el mundo sabe, pero que no son lo más importante desde el punto de vista intelectual. El fichaje de Neymar por el PSG, el famoso, ahí estoy con mi sombrero de Panamá porque hacía mucho calor, el 4 de agosto, y mi pajarita, que es un símbolo que utilizo siempre cuando doy clase o cuando estoy en un juicio en el TAS o en la FIFA, etc. Ese podría ser. El caso Messi, los 4 partidos de sanción que tenía y que conseguimos que se rebajaran a 0, muy importante también. El caso Bosman sudamericano, un caso de jugadores uruguayos que, según la ley uruguaya, tenían que, al acabar el contrato, que firmar un nuevo contrato, o si no, no podían ni entrenar, ni jugar, ni ser pagados, ni ser transferidos. Y esos son los casos, no digamos... Está mal, ¿eh? Y hay mucho más. No, hay muchísimos más. Hay mucho más. Está el primer caso que hubo Guerrero, de derechos de también. imagen consolidando el derecho del trabajo, es decir, el caso Mijatovic, cuando se marchó del Valencia al Real Madrid, que quiso cobrar todavía del Valencia la imagen y conseguimos ganarlo en primera instancia, segunda instancia y el Tribunal Supremo, que está la ligazón que existe en el contrato de trabajo y los contratos de imagen, aunque no sean firmados por el jugador, sean firmados por una tercera parte, o una sociedad normalmente que está detrás, etc. Esos son los que pueden decir, pero hay muchos más, obviamente hay muchos más. Bueno, el caso Webster también. O el de Pablo Guerrero.
que para mí es, o Pablo sea, Guerrero debe ser tu figura debe ser como un dios en Perú. Bueno, cuando es gracioso, y ahora vuelvo a lo anterior, los casos que me han tocado el corazón, pero el caso de Pablo Guerrero fue gracioso porque me fui al Mundial 2018 en Rusia y ese año la afición de Perú llegó a ser nombrada como la mejor afición del mundo por la FIFA en un premio que dan las aficiones cada año. Y 40.000 personas fueron ahí. 40.000 personas. 40.000 personas. Hacía 36 años creo que no jugaba Perú una competición de final del Mundial. Y entonces, por la calle, señor Crespo, licenciado. Y se acercaban, hacían fotos, en fin, de todo un poco. Porque recordemos que conseguiste... una medida cautelarísima. Efectivamente, una medida cautelarísima y pudo jugar el Mundial y de hecho marcó. Marcó un gol y se sintió satisfecho, luego fue sancionado 14 meses, pero la verdad es que fue un truco. Vamos a decirlo después si queréis que lo explique. Pero los temas que más me han... hay dos asuntos que me han tocado el corazón. Uno, el que más me ha tocado el corazón, es un jugador uruguayo, el Vasco Vizcaizacu, que es un jugador de un nivel medio y que de repente tiene un buen contrato allí en México. Buen contrato. Para él, mejor contrato. Con eso piensa hacer la casa y todo eso. Y bueno, no le pagan y él pide a la Cámara Interna de México, no es la FIFA, es la Cámara Interna, después se va al TAS, después de la Cámara. Hay 11 países que tienen esa Cámara Interna. No hablaremos de la jurisdicción, cómo funciona, porque hay es 11 cámaras internas. Bueno, una de ellas es México. Y él pide todo. Y dice, no le damos todo, le damos solamente el cheque por las deudas que tiene el club, pero no el resto del contrato. Su abogado dice, vamos a apelar. Apelan a FIFA. Un club solvente. Apelan a FIFA. FIFA no es competente. No, un club solvente, digo. Solvente, absolutamente, un mexicano de estos vale. Que tiene dinero. Apela a FIFA y claro, FIFA lo recibe y dice, no soy competente. Tiene usted que ir al TAS. Entonces va al TAS. Y TAS dice, no, pero usted ya está fuera de juego porque son 21 días para apelar al TAS. 1, 2, 3. Vuelve a México y pide el cheque. Dice, no, ya, el cheque ya se escapó, ya no está el cheque. Entonces usted no tiene nada. Y ahí me llaman. Y la quinta vez ya apelo al TAS sobre esa decisión que dice que no hay nada. Pero en derecho deportivo y sobre todo en el TAS hay la posibilidad de nuevo retomar todo el tema desde el principio. Entonces lo retomo desde el principio. Y yo jugaba la carta del pobre chico para intentar cobrar por lo menos el cheque que le debían. Pero, bueno, hay un elemento, no voy a explicar todo eso, pero hay un elemento extraño que ocurre ante la audiencia y conseguimos ganar todo. $400.000. Bueno, esto, bien. Pero al año me voy a dar algunas clases a Uruguay, Montevideo, y se lo digo al Vasco y me dice, bueno, doctor, venga usted por favor En Perú es licenciado, en Argentina y en Uruguay es doctor. Entonces, doctor, venga usted a mi casa y eso. Bueno, voy a la casa, está ahí su familia entera, está la gente que me recomendó, estaba un amigo suyo también, otro futbolista que después fue cliente mío, en fin, todo. Y de repente llega el pequeño, Xavi, que había puesto un nombre vasco, pero se había equivocado, pero es Xavi con V, catalán en vez de Xavi con B, pero bueno, eso da igual. Y le dice, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor, papá? Y el padre dice, ese señor es el doctor Crespo, el que nos ayudó a ganar el caso contra el equipo mexicano. Y el niño dice, por eso llamamos a esto Villa Crespo. Claro. Mira, todavía tengo la piel de gallina. Totalmente. Piel de gallina. En fin, una cosa tremenda. Es decir, hay casos que son prácticamente vitales para algunas personas y ese fue vital para él y a mí me satisfizo mucho ganarlo. Luego hubo otro que fue el primer caso que gané en UEFA. La Roma fue sancionada con jugar un partido a 300 kilómetros sin espectadores. Un caso famoso donde Capello le tira el pelo a un segundo entrenador del Galatasaray. Madre mía, qué cosas te tocan hacer, ¿eh? Totti le pega un puñetazo a uno, Batistuta otro puñetazo y un brasileño turco le pega otro puñetazo a otro. Bueno, una locura. 3 partidos, suspendido Capello. Bien. Lo más importante era que
había que ganar el partido, porque claro, la siguiente temporada no sabíamos qué iba a pasar. Casualmente tocó que el primer partido era Roma-Real Madrid. Imagínate perder el dinero de esto. Y nada, estamos 6 horas ahí. Y sale el presidente a las 6 horas, bueno, 6 horas y después 1 hora más para decidir, porque pedimos que se fuera sin fundamentos, es decir, directamente. Sale y me dice, señor Crespo, ¿puede usted acercarse? Me acerco, los 2 italianos, 2 abogados de la Roma detrás de mí, y me dice, bueno, aquí está la decisión. Rebajado de 3-1, rebajado de 3-2, rebajado de 3-1, y la sanción, usted va a poder jugar en Roma, hay una multa, obviamente, porque ha ocurrido hechos. Y claro, en ese momento, los 3, al mismo tiempo, saltamos, nos abrazamos y lloramos. Porque era la primera vez que yo ganaba a la UEFA en un tema así, en apelación, que es muy difícil, un tema de ese tipo donde ha habido una responsabilidad objetiva, estricta. Y bueno, pues esos son los temas que a mí me vienen a la mente, pero bueno, ahí como he dicho, como las 1001 noches todas maravillosas, pues pero, igual. Pero al final, para haber llegado hasta donde has llegado, ¿no? De defender a clientes tan importantes y, bueno, también, y pequeños también, casos ¿eh? y pequeños. Y pequeños. Yo no olvido los pequeños, también tengo pequeños. Tengo al Nastic de Tarragona como cliente. Que no es pequeño, porque es un histórico. Sí, que si lo comparas con un Barça es pequeño. Es un histórico. Sí. Sin embargo, el Nastic es un cliente que yo aprecio mucho. El Nastic tiene un tema de descenso de segunda, ¿no? O algo así. Está en primera ref. Está en primera ref, pero tuvieron un tema, ¿no? Tuvieron un tema con un árbitro, ¿no? Con un árbitro, sí. Ese tema tiene el estadio suspendido. Sí. Pero hemos suspendido la suspensión. Muy bien. Hemos conseguido ganar y por tanto están ahí jugando con la suspensión arriba hasta que decida finalmente el tribunal. Pero yo te quería preguntar, con tus años de trayectoria, ¿no? Y cuando empezaste, ¿cuál fue el caso o la circunstancia que te permitió, o cuál fue el hecho que te permitió empezar a rodearte con clientes de este calibre? Bueno, pues la verdad, un poco de suerte, como siempre, pero hay que estar en el lugar oportuno para la suerte. Yo hacía derecho deportivo del año 81, después me colegié en el 85, estuve haciendo lo mío, que era derecho internacional privado, contrato de compraventa de mercaderías, lo que me gusta, temas internacionales, que me ayudó mucho después al tema de los traspasos de compañía. Y tenía algunos casos, que si un equipo de tercera división, que si un entrenador de ajedrez, y escribía artículos también en los periódicos. Y un día me viene mi suegro y me dice, Juan, Valencia quiere que sea consejero. Si a mí no me apetece mucho ser consejero. Digo, mira, muy fácil, te dice que sea consejero y yo soy abogado externo del club. Qué buena. Año 93. En 94 ganamos 3 casos seguidos. Ganó 3 casos en apelación en la Audiencia Provincial de Valencia, donde algunos socios estaban en contra del cambio a Sociedad Anónima Deportiva. No digo que estoy a favor o en contra, porque pero yo defiendo a mi cliente y el Valencia en ese momento tenía que ser Sociedad Anónima Deportiva, según me dijeron mis clientes. Ganó los 3 casos y a partir de ahí, pues ya se hace un nombre. Porque allí en el Valencia, perdona que te corte, pero allí en el Valencia creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que ganaste un tema del Piojo de López, Claudio López, que gracias a eso el cuarto árbitro, o podríamos decir todos los árbitros, pasaron a tener una autoridad, ¿no? Que antes no tenía. Esto fue lo que pasó. Ese primer año ganó esto y al mismo tiempo ganó 9 de 10 tarjetas. Claro. ¿Del Valencia? Sí, los periodistas me llaman, en Valencia y de fuera de Valencia también me llaman, oye, ¿cómo se hizo esto? Digo, muy fácil, voy a los agujeros técnicos que hay en la federación, en los reglamentos, en los estatutos, en todo. Y uno de ellos fue ese. Piojo López es expulsado y cuando sale delante del cuarto árbitro dice, vos sos una mierda, vos sos una mierda. Claro, lo oye, le dice al árbitro, el árbitro lo pone en la hoja del partido y claro, esto, un insulto grave puede ser hasta 12 partidos, etcétera, puede ser muy, muy importante. Y yo miro que el cuarto árbitro no es autoridad. Son autoridad el árbitro principal y los 2 linieres, pero el cuarto no era autoridad en ese momento. Y claro, digo, mire, primero no es autoridad, pero segundo, se dirigía a él especialmente.
No, pero decían, vos sois los 4. Digo, no, sos en argentino es a una persona física, a una sola persona. Vos, tú, eres, vos sos. Y dice, como no es autoridad, pues por lo tanto no hay sanción posible. Al año siguiente cambiaron los reglamentos, obviamente, y ya el cuarto árbitro sí que... autoridad. Y bueno, pues los árbitros estarán contentos, ¿no?, con esa decisión. El cuarto árbitro cogió protagonismo. Me imagino, no contento, ese día no contento, ese año no contento, pero después sí contento. Entonces, a través de esas pequeñas cositas, poco a poco, me llama el Rayo Vallecano en el año 97 y me dice, tengo un problema, Ruy Mateos, me llama y dice, tengo un problema, Juan de Dios, mira, es que me ha sancionado al club con esta cantidad a pagar. Y yo, sinceramente, creo que no. Bueno, hablo con la gente, no tiene abogados de fútbol, tiene abogados externos. Hablo con la gente y digo, bueno, esto se puede hacer y hay que ir a un sitio que es el Tribunal de Justicia, no de la Comunidad Europea, sino el Tribunal de Justicia suizo, a la Corte de Zúrich, porque la FIFA es simplemente una asociación civil suiza, nada más que eso, por mucho que sea. Es solo eso. Artículo 60 y siguiente del Código Civil Suizo, vamos ahí, hablo con un abogado suizo, obviamente, porque yo no puedo actuar solo, sí puede actuar uno al Tribunal Federal Suizo, aunque sea extranjero, pero entre los juzgados no, pero yo voy ahí con él también porque le explico lo que es el fútbol, porque el tipo era un tipo muy inteligente, pero me decía, ¿la FIFA qué es la FIFA? O sea, no sabía. Entonces llegamos ahí, defendimos el caso, y lo importante es que el juez, que está ahí, dice, bueno, señor Crespo, ¿usted habla algún idioma oficial sí, hablo italiano o francés, el alemán lo chapurreo, tipo, vamos a hablar, si quiere usted en francés, vamos a hablar, y dígame, ¿usted qué sabe de esto? ¿Por qué cree que esta sanción que la FIFA le ha puesto al Rayo Vallecano puede ser negativo? Le explico las cosas, el otro hablaba de derecho suizo y yo hablaba de derecho de fútbol, de derecho deportivo. Y bueno, lo ganamos por primera vez, una persona física o jurídica había ido ante los tribunales ordinarios suizos contra la FIFA. Bueno, eso fue una llamada telefónica rápidamente de parte de la FIFA a la Federación Española, a la Liga Española, a todo el mundo para intentar echarme del mundo del fútbol. Bueno, no pasó y 7 veces seguidas hice lo mismo hasta que la FIFA reconoció al TAS en el año 2002. Porque, o sea, claro, con todas estas historias que nos está explicando y las muchas otras que hay, podríamos decir, y con todo el respeto y sin que se malentienda, que tú eres un abogado incómodo. Es decir, yo creo que normalmente los sistemas, cualquier sistema de poder, tienden a autoprotegerse, ¿no? Y siempre es importante que haya abogados o personas, en este caso abogados, que se cuestionen pues las normas que hay, que se las cuestionen, porque si no, no avanzamos. Es decir, si no hay alguien que se cuestione algo, creo que no es más difícil avanzar. Y esto, un abogado incómodo, incómodo y con razón. Sí, incómodo, pero incómodo lo digo por lo que ha dicho último que la FIFA llama y dice, oye, esté fuera porque me incomoda. ¿Y por qué me incomoda? Porque ha encontrado un resquicio donde entrar y ganar un caso, con lo cual se ha cuestionado, ¿no?, la legalidad. Pero hay dos tipos de abogados incómodos. Está abogado incómodo como soy yo, que le gusta el deporte y que lo único que quiere es cambiar las cosas que son negativas, ilegales, absurdas. Para mí, este tema... cuando conseguí ganar el tema de Nihat Kabeshi, un turco, para que fuera considerado como comunitario y que abrió la puerta a todos los turcos. Pero yo, por ejemplo, nunca haría el caso Serin o el caso Diarra, casos que pueden romper el esquema deportivo normal, que hay abogados que lo hacen. ¿Temas de doping has hecho, Juan? ¿Temas de doping has hecho, de dopaje? Sí. Operación Puerto. Mira, la semana pasada estuve en Budapest en el Congreso Legal de FIFA, donde me encasquetaron a hablar de dopaje en el fútbol. Entonces, bueno, pues he llevado una docena de casos de dopaje de fútbol. Y a nivel ético, eso, en el mundo del deporte, ¿cómo se gestiona? Bueno, como cualquier cosa, es decir, yo busco el por qué se han hecho estas cosas.
¿por qué te has dopado? No, no me he dopado nunca. Bueno, vale, pues explícame por qué ha entrado. Pues ha entrado por este motivo. Bueno, pues entonces intento saber, porque el dopaje es estricto también, pero luego hay una serie de condicionantes que puede hacer que se rebaje, que se mitigue. Sí. Ganar totalmente es muy complicado, pero yo busco siempre la mitigación o la rebaja de la sanción. Pues igual que cuando defiendes a un club que sabes que no ha pagado Claro. a un jugador y que sabes que no ha pagado porque no ha querido pagarle o que le ha echado sin justa causa, o al revés, un jugador que se ha ido sin justa causa porque no le gustaba el país, porque vio que hacía mucho frío o lo que sea. Defiendes al cliente, igual que todos los abogados defienden a sus clientes. O sea, no hay una diferencia entre derecho deportivo y otros derechos a la hora de defender. Vas a defender un banco contra una persona física o al revés, una persona física atacará a un banco. Bueno, pues te darás en los dos sitios a vez. Yo estoy en todo lugar. Estoy con un jugador, con un club, con una federación, con una liga. Y eso, y volviendo al derecho deportivo en sí, ¿no? Que es una rama del derecho muy mediática. Al final hay mucho en juego, y además también pues las asociaciones o empresas ya deportivas, ¿no? Pues tienen mucho poder porque mueven mucho dinero, tienen mucho dinero. ¿Cómo se convive entre esta situación? ¿Notas mucha presión? O sea, tú cuando llevas un caso muy relevante, ¿ves que hay una presión por detrás o elementos que tú no controlas para defender a tu cliente? Si hay presión, me da igual. Yo aplico mi teoría ABC. ABC, ¿cuál es? A ver. Always be cool. Always be cool. Siempre estando tranquilo, relajado. Me da igual el caso, grande, pequeño, lo que sea. Ya, pero siempre está ahí, ¿no? O a veces lo debes ver incluso. Hombre, lo ves y ves la presión que existe y hay que ganar este caso y no sé cuánto, pero yo me aíslo. Tengo un muy buen grupo de abogados alrededor mío también, que me ayudan muchísimo en los casos y bueno, eso también te da una tranquilidad. Tener formado un grupo adecuado te da tranquilidad. Como un equipo de fútbol, tienes claro. a un jugador que es el que marca goles, pero luego tienes alrededor los que pasan la pelota. Y esto pasa en cualquier rama del derecho o cualquier despacho. Explícanos un poco, porque hemos hablado de las jurisdicciones, estamos hablando ahora que si fuiste a Suiza, bueno, vamos hablando de todos estos temas, y explícanos qué es el TAS, un poco. O cómo funciona la jurisdicción. Sí, porque... Bueno, el TAS es un tribunal que se creó por un catalán, por Samaranch, junto con un juez, era presidente obviamente del Comité Olímpico, y con un juez senegalés en Valle, y los dos tuvieron la idea de crear un tribunal arbitral deportivo para evitar que las cosas se fueran a tribunales nacionales, distintos. Entonces lo crean en el año 83. Y lo que hay que hacer en el arbitraje, lo sabéis bien, hay que someterse al arbitraje. Sí. Por tanto, las federaciones tienen que estar en sus estatutos de sometimiento. El fútbol no llegó hasta el año 2002. UEFA y FIFA, ¿no? UEFA 2002, FIFA 2004, aunque FIFA ya admitió el 2002 para casos ordinarios y no de apelación. Y luego las federaciones. Y luego todas las federaciones deben también admitirlo. Claro. Pero, porque están en, o sea, porque están en FIFA o No. Mira, por ejemplo, la Federación Española, los casos no van al TAS. La Federación Mexicana sí que van al TAS. Es decir, que depende de cada lugar. Ahora, los casos de FIFA van al TAS, pero los casos del 99% de las federaciones del mundo. ¿Qué no está en el TAS? Pues las 4 ligas americanas, que tienen su propia cosa, Sí. El cricket, la Fórmula 1 y el baloncesto en los casos que son contractuales. En los tienen un propio tribunal que se llama el BAT. En los casos que no son contractuales, que son de elegibilidad, etcétera, van al TAS también. Es decir, estamos hablando de posiblemente el 95-96% de las federaciones van al TAS. El TAS es el Tribunal Supremo del Deporte, tiene muchos fallos, pero tiene una bondad que creo que los casos nuevos que ha habido recientemente van a tirarse un tiro en el pie, que es que da una decisión y las federaciones ejecutan la decisión. Te deben dinero, van a ejecutar. Y sin embargo, si vas al tribunal ordinario, primera instancia, segunda instancia, Tribunal Supremo, 10 años, 12 años, ejecución luego, exequatur en el extranjero. ¿Cómo se consigue que la UEFA o la FIFA acepten esta autoridad del TAS? Bueno, es decir, a través te acabo de decir, el Rayo Vallecano fue primero, vale, fueron 7 más después. O sea, a través de abogados incómodos, ¿no? Exactamente. Yo le pedí a la FIFA encarecidamente que los casos se llevaran ante el TAS de manera ordinaria. Es decir,
No digo que usted acepte cambiar los estatutos, pero venga usted de manera ordinaria aquí, a un caso ordinario, si no de apelación, y discutamos esto. No, nunca iremos al TAS, me dijeron. Bueno, a cabo de unos años, desde el año 97 el primer caso hasta el año 2002 el último caso, prácticamente cada año tenía un caso atacando a FIFA en el Tribunal de Comercio de Zúrich, pues la FIFA lo acepta. No sé si por mí, no sé por mí, pero bueno, estamos ahí. También hay un caso importante de la UEFA que admite, por ejemplo, los vídeos. La UEFA no admitía los vídeos, para nada. Y el Valencia tuvo un caso estaba jugando la Copa de la UEFA, y Zubizarreta, sí, que habíamos fichado recientemente en su final de carrera, sale y le saca tarjeta roja por haber tocado con la mano. Hay un vídeo que demuestra que no ha tocado con la mano. Lo llevó a la UEFA dice no admitimos el vídeo. ¿Por qué? No ese vídeo, cualquier vídeo, porque no admitían los vídeos. Vale, por reglamento. Ahora mismo, por ejemplo, sí que admiten vídeos 1, 2, 3, 4 y 10. Sí. No admitimos los vídeos. Por ejemplo, el caso del jugador Pessinani se llama, ¿no? Sí. Pues los vídeos están ahí, todos los vídeos. Pues ahí no se han admitido los vídeos. Entonces yo insistí ese año, porque no solo fue eso, sino que había un reglamento disciplinario en la UEFA que decía que después de una tarjeta roja y de un partido de suspensión, la siguiente tarjeta amarilla daba otro partido de suspensión. Entonces, Zubizarreta, en otro partido después del primero que cumplió, el Valencia estuvo bien ese año, le sacan tarjeta amarilla y un partido de suspensión. Lo mismo, digo, mira, el vídeo anterior, total, que estuve ahí peleando desde el año 94 hasta el 97, cuando recibo una carta de José Luis Villaseca, era el presidente del Comité de Apelación de la UEFA, un catalán, Josep Lluís Vilaseca, y una carta donde me dice, hemos conseguido, gracias a usted, tengo abierto la carta ahí, cambiar los estatutos el código disciplinario de UEFA, y a partir de la temporada que viene ya se emitirá el vídeo como prueba. Bueno, oye, felicidades, Juan. Esto bueno, para tenerlo enmarcado, la carta. No enmarco nada. Yo tengo ahí simplemente. Son historias y son luego también recuerdos. A nivel regulatorio y con tantas disciplinas, ¿no? Con tantos deportes y con tantas federaciones, ¿no es muy complicado? O sea, ¿cómo lo resuelve al final? Claro, estudiar, sí. Estudiar. Pero hoy he dado clase y le pregunto a los alumnos, ¿cuántos días es el plazo para recurrir a una apelación al TAS? Todos, 21 días, ya nos lo han explicado, 21 días, no. Depende del estatuto de cada federación. En la UEFA, por ejemplo, son 10 días. Ah, ¿son 10 días? Sí, bueno, son casi todos fuera de Europa. 10 días, sí, 10 días. Y hay que mirar primero, en cada lugar, qué es lo que hay que hacer. Claro. O sea, si no estudias, no sirve para nada, hay que estudiar. En bádminton, por ejemplo, fue gracioso. En bádminton tuve un caso con el Rinconada de Huelva. En bádminton, sí. Rinconada de Huelva, campeón eterno, que gana a Champions League, hay una Champions League de esto, contra un equipo francés. El equipo francés le pone una denuncia diciendo que el jugador que estaba jugando, que era un jugador, no sé si indonesio o malayo, había jugado unos partidos de esa competición, pero al mismo tiempo, para ser elegible para la competición de Champions League, tenía que jugar por lo menos 5 partidos en la competición nacional. Y descubren, estamos hablando del año 2001, descubren que cuando supuestamente estaba jugando en España, estaba jugando partidos en Malasia, en Indonesia, en fin, en esa zona donde el bádminton es rey. Entonces sancionan al club con una multa, con perder el campeonato, obviamente, con una multa y con no competir 2 años en Champions League. Es el eterno campeón de España. Me llaman, me dicen, nosotros no podemos, porque nuestro sponsor nos da el dinero, si competimos en Champions League, si no nos da nada. Sponsor principal que tenían. Entonces miro el reglamento disciplinario de bádminton y veo que, bueno, no está especificado bien el tema disciplinario. Y sabemos todos que en derecho penal, nula pena sin ley previa. O sea, no hay pena si no hay una ley o un reglamento previo. Y en este caso no había reglamento previo porque decía, la decisión será tomada por fulano de tal y de acuerdo con sus principios, no sé, ¿esto qué es? Total, que presenté ante el TAS y al presentar el TAS enseguida la Federación Internacional de Bádminton nos llamó, había un campeonato donde era el campeonato
Bournemouth, No te Southampton. puedo ayudar en Vale, eso. Sí, yo tampoco, ¿eh? En Inglaterra, acabo en Inglaterra y nos llaman, vamos el club, voy yo, voy la Federación Española, culpable el club y la Federación por haber hecho ese truco, pero bueno, voy yo y digo, mire, esto vamos al TAS y va a destrozar totalmente el caso, ¿eh? No van ustedes a poder sancionar al club. Perder el campeonato, posiblemente sí, pero la sanción de 2 años no va a poder ser. Se miran todo y dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Digo, bueno, la quitan. Quito el TAS, la quitan ustedes y se acabó. Todos contentos. Perdimos el campeonato, pero no fuimos sancionados. Y al año siguiente, obviamente, los reglamentos disciplinarios del Federación de Badminton cambiaron. Fueron modificados, ¿no? Sí. Pero eso es que, fíjate, o sea, estamos hablando de badminton, de un deporte que no sé si tú, Juan, lo conocías, ¿eh? Antes de... ¿Sí? Yo he jugado, mi hijo ha jugado, mi hija ha jugado badminton, sí. Ya, pero más allá ahora es el badminton, pero otro deporte, ¿no? Es decir, al final... Los bolos. Los bolos. Sí, los bolos también. Tiene un tema de bolos también. Joder. No, claro, es que deporte es deporte, o sea, deporte es todo. Es un deporte distinto. Sí, es un deporte. pero lo que quería decir precisamente es eso, ¿no? Es esa capacidad, ¿no?, que debes tener, que al final es un poco, ¿no? Un poco cuando ya te hemos preguntado quién es Juan, ¿no? Has transmitido pues que eres una persona pues que te gusta mucho pues ¿no? Leer, profundizar sobre ciertas materias, ¿no? Y en este sentido es muy parecido también, o sea, ¿Es eso? Es eso. Y creatividad. Que es un poco lo que los buenos abogados con los que hemos tenido oportunidad de hablar, al final creo que tienen eso en común, ¿no? Esa capacidad de buscar, primero, buscar el pequeño problema, el pequeño hueco, ¿dónde está? pero Sí. y de conocer muy bien, primero, o sea, de empaparse jurídicamente del caso que tienen, ¿no? O de la legislación que necesitan para el caso que tienen delante, ¿no? Y luego de encontrar esos resquicios o esa circunstancia que marca la diferencia pues para ganar el caso. Y un conocimiento de la ley, obviamente, anterior. Es decir, nula pena sin previa, eso no viene del cielo. Esto No. está claro que es derecho romano. Totalmente. Yo creo que tú debes tener una ventaja muy competitiva, que es todo el tema jurisdiccional, que lo debes dominar muchísimo, ¿no? Que tienes, o sea, sabes perfectamente cómo funciona pues la jurisdicción quizás de Sí. cada federación, ¿no? Y luego también a nivel internacional cómo funcionan y cómo se... Sí, por supuesto. Claro. Es que hay que saberlo eso. Si no lo sabes, estás muerto. Puedes ser un abogado deportivo nacional, como ocurre en muchos países que son más nacionales, y nosotros tenemos la gran suerte en España, Argentina, Brasil, es un vivero de derecho deportivo, de abogados de derecho deportivo. No sé por qué, quizá porque somos los que más soportamos futbolistas, no sé, pero hay un vivero y los primeros másteres están ahí. Nosotros mismos hemos aparte creado... eres docente tú. ¿Perdón? Aparte eres docente. Sí, soy docente y hemos creado, 2 amigos y yo, hemos creado un máster que se llama OREI en Madrid, donde vemos todos los fallos de los otros másters para crear un máster, digamos, top, que va a ser, lleva 2 años nada más, pero va a ser un máster top porque creemos que sabemos cómo funciona. Entonces, eso también me gusta, dar clase y crear con esos amigos, crear una nueva línea de negocio. De momento no es negocio, pero será negocio. ¿Y crees que tienes recorrido el derecho deportivo? O sea, tú como especialista, ultra especialista en esta materia, ¿le aconsejarías a un abogado que evidentemente le interese esta materia que se metiera? ¿O eso Hombre, vamos a ver, cada año hay centenares de alumnos que se apuntan a másters. Me preguntan siempre lo mismo. Digo, hay sitio, porque cada vez se expande más el derecho deportivo. O sea, no el derecho deportivo en sí, sino las posiciones. Por ejemplo, pequeños clubes de todos los deportes. La gente se focaliza en vamos a ir a FIFA, vamos a ir a la UEFA, vamos a ir a... Pero hay más cosas. Hay muchos deportes. Balonmano, por ejemplo, baloncesto, por ejemplo. O sea, hay muchísimas posibilidades en otros deportes y en muchos tipos de empresas también. No sé, las empresas de vestimenta también tienen abogados especialistas en esto. ¿Por qué? Porque cuando tienes, por ejemplo, un caso de dopaje de un jugador que ha firmado contigo con una compañía X, no voy a dar publicidad, pues ese contrato puede ser anulado, no solo anulado, sino que le pueden pedir daños y perjuicios. Claro. Entonces hay que saber un poquito hasta dónde, o cuando te firman un contrato dicen, no, podrás ir solamente, continuarás teniendo este contrato si vas a equipos que son de la Premier League. Y claro, tienes que saber también de esto. Claro. ¿Qué equipo de la Premier League son? Oiga, mire usted, no, usted ha puesto aquí, no, se ha olvidado de Newcastle. ¿Por qué Newcastle? Porque lo han comprado los árabes saudíes y este va a ser un equipo grande dentro de poco.
Entonces, hay que saber incluso adelantarse para hacer los contratos y la gente que está trabajando en esas empresas debe conocer también eso. Así que hay un montón de posibilidades en el mundo del deporte. Joder, Marc, estamos aquí. Y el derecho deportivo, el derecho debe estar ahí siempre. El derecho está siempre ahí cuando hay algo. Por tanto, el deporte primero se amplía y después el derecho llega. Y volviendo otra vez, que me interesa mucho, al tema del TAS y bueno, y de las estructuras de poder en el deporte, desde mi punto de vista y corrígeme si me equivoco, son claras, muy jerarquizadas y podríamos decir que hasta piramidales un poco, en el sentido de la federación que tiene que aceptar, o sea, hay muchos niveles. Sí, es piramidal, es una pirámide. Y tienes que aceptar lo que dice el de arriba, el superior. Es una pirámide, casi, está totalmente. Está arriba del todo las confederaciones, luego las federaciones continentales, luego están las federaciones nacionales, luego están las regionales, luego están los clubes, todo esto está claramente estipulado. Y tienes que aceptar un poco, pues... ¿Aceptar o discutir? Yo prefiero discutir. Claro, sí, en este caso sí, pero de per se es aceptarlo. Sí. Después existe la figura del abogado, ¿no? Pues, por ejemplo, que lo discute. Pero no es obligatorio ir a un sistema piramidal. Es decir, cuando a mí me preguntaban en el año 92, 93, 94, en fin, todos esos años iniciales de la Superliga, no esa Superliga, sino otra Superliga que mentalmente lo creó Berlusconi, el dueño del Milan, en ese momento me preguntan, ¿pero se puede hacer una Superliga? Sí, por supuesto, no hay problema hacer Superliga, pero haga usted fuera. Claro. Pero fuera, así fuera, claro, usted no puede tener las dos cosas, porque si usted es campeón de España, le obligarán a ir a la Champions League como campeón de España. Claro. Es decir, pero vaya usted fuera. Y cuando la gente dice, no, es que la pirámide... No, mire, la pirámide existe si quiere usted estar en la pirámide. Yo juego a muchos deportes, hago muchos deportes, pero no estoy federado en ninguno ya. Antes sí, estaba federado en todos, pero ahora ya en ninguno. Bueno, pues puedo hacerlo. Claro, pero la pregunta iba destinada... ¿esto es mejor? Es decir, esta jerarquización y esta... ¿La pirámide? Pirámide, sí, no tengamos miedo de decirlo. ¿Es mejor que si no existiera? O sea, ¿permite un control o una rectitud que si no existiera sería un caos, por ejemplo? Yo prefiero que exista, aunque como digo, cuando yo empecé, décadas era mucho más complicado porque no eran una estructura piramidal, estructura dictatorial. Ya. Bueno, es lo que tú te referías un poco a eso, ¿no? Es decir, si esa pirámide... No tanto, es decir, no tanto dictatorial. No, pero yo sí lo digo. Sí. Era dictatorial. Antes sí. Totalmente. Pero se ha modificado gracias a los abogados, distintos abogados, que hemos conseguido, me incluyo, cambios y que ahora ya se escucha. Por ejemplo, la FIFA, cuando yo le puse el primer pleito, me dijo, bueno, usted no puede hacer esto. ¿Cómo que no puede hacer esto? No, usted ¿cómo que no puede hacer? Claro que lo puede hacer, si no, por eso soy abogado. Ya, espérate lo que va a venir. Espérate que es la primera. O cuando fui a preguntar por el contrato que tenía el Barcelona con Romario, Valencia fichó a Romario en el 94, después del Mundial. Sí. Y entonces había un contrato donde decía que si iba un equipo, iba otro equipo, de distintos pagos se iban a hacer. Y yo creía que ese contrato era contrario al derecho europeo. Vale. Y entonces me fui a la FIFA para preguntar. Y me encontré con que la FIFA era un pequeño sitio donde trabajaban 14 personas y donde la secretaria del secretario general, de Blatter, el momento del secretario general, era la que abría la puerta y cogía el teléfono. No había ningún abogado trabajando ahí. Había un abogado, pero era el secretario general adjunto, Sten Ruffinen, y bueno... O sea, un sistema democrático cuestionable, ¿no? Y me dijeron, ¿qué viene usted? Digo, vengo a hablar con el abogado. Y no, pues con el secretario general. Pues no está en ese momento. Pues con el secretario general adjunto. Sí. Y hablamos y me dijo, bueno, ¿a qué viene Juan? Digo, vengo a hablar de un contrato, etc. Pero aquí nosotros no hablamos de esas cosas. Digo, hombre, tendrás que hablar de esas cosas porque si luego hay un procedimiento... Ya, pero claro, había muy poquitos procedimientos en FIFA en ese momento. Muy poquitos. Entonces lo que me hacen es abrirme un libro, el libro de visitas. Me dicen, mejor que escribas aquí el libro de visitas que has venido. Y yo escribo, digo, Juan, yo escribo, pues estoy aquí y vengo a demandar a la FIFA. Pues una broma, pero luego a los 2 años demandé a la FIFA. Pero es gracioso porque se encontraban en una situación de poder tan absoluto que es como el rey Sol o el rey desnudo
que nadie le dice que está desnudo, estaban ahí, como viviendo una... No la vida loca, porque no era vida loca, pero digamos, ahí, es que bien estamos aquí, nadie nos discute nada. ¿De qué equipo eres, Juan? Perdona. ¿Se puede saber de qué equipo eres? Yo soy de mis clientes, pero soy socio de Valencia. Vale. Ahora mismo, lamentablemente, pero bueno, soy socio de Valencia. Permíteme... Soy de Valencia, pero si el Valencia tiene que luchar contra un equipo que es cliente mío, pues seré de ese equipo. Claro. Vale. Soy abogado Eso te quería ante todo. comentar. Vale, eres abogado ante todo. Sí. Una vez mi hija, vimos un partido, a ella no le gusta mucho, pero vimos un partido, era muy pequeñita, 3 o 4 añitos, ve la televisión y dice, papá, ¿quién es tu cliente? Digo, los dos. Dice, ¿qué hacemos? Pues no sé, que empate. Esto, Una broma. esto Es una realidad, ya, no es una broma, es la realidad lo que pasó no. un día. No, yo te he preguntado todo esto porque también quería llevarlo a... O sea, a ver que el TAS... ¿Consideras ¿Estás que...? con el TAS? Sí, no, bueno, No, porque... le gusta el TAS, me le gusta el TAS porque por lo que he ido diciendo y acabando donde voy, que el TAS protege más al negocio o al deportista. Una gran pregunta. Cuando Pues están ya me puedo levantar. los organismos oficiales, la FIFA, la WADA, el Comité Olímpico, tanto de esos, creo que tienden a proteger más eso. Pero, últimamente... El negocio, ¿no? Bueno, Sí, pero últimamente, desde el año 2016, cuando el famoso caso de Claudia Peinstein, una velocista sobre hielo, hubo una apertura obligada por el Tribunal Constitucional alemán que le dijo al TAS, usted abra un poquito, no tenga usted solo árbitros de deporte, tenga usted árbitros distintos. Entonces llegaron una serie de árbitros no ligados al deporte, que yo al principio pensaba que era negativo, porque que sean gente que conozca el deporte. Pero sin embargo, como hay tantas cosas que no son solamente económicas, eso, que hay más cosas, me gustó porque así puedo nombrar a gente que no tiene ninguna vinculación con el deporte, ninguna, ni tampoco teme tomar decisiones contra esos. Entonces, creo que ha ido cambiando. Aún así, el TAS tiene que cambiar todavía mucho. Por ejemplo, el español es idioma oficial desde el año 2020. 2020. Sí, solamente 2020. Pero, ojo, 2010 yo hice una ponencia en el TAS pidiendo que se fuera. Y a los 10 años me dio razón, porque español es el idioma del fútbol, claramente. Entonces, está ahí. Son cosas que hay que ir machacando constantemente para conseguir. Pero eso es lo que hemos hecho toda la vida, ¿eh? Los abogados hemos hecho eso, ¿eh? Los abogados de deporte y de no deporte. 100%. Cuando se ha conseguido, por ejemplo, temas de ADN en Estados Unidos que han liberado a personas que estaban pues eso, prácticamente para ser guillotina, bueno, guillotina no, pero para ser fritas. Bueno, los abogados estamos ahí para eso, para ayudar a cambiar. Totalmente de acuerdo. Aprovechando que te tenemos aquí y ha habido un tema de actualidad, bueno, tú siempre debes tener temas de actualidad, ¿no? Porque al final el sector en el que te mueves siempre hay noticias deportivas pero hay el tema de Prestiani y del Benfica, ¿no? Que ha sido sancionado. Más allá de los hechos que todo el mundo ya imagino que sabe lo que ha sucedido, explícanos tú cómo lo ves. No comment. No comen. ¿No comen? No. Vale. Pues... no comment, no comment. Perfecto. Vale. No sé si... No comen si hay una sanción deportiva importante, a lo mejor me llama... Claro, no comen es no comen. Yo creo que no. Prefiero guardarme mi carta de póker ahí para esa es la mejor respuesta que podrías dar. Totalmente. Pues la única que puedo dar. No. Y totalmente comprensible porque acaba de pasar. Si estuviéramos hablando de pasado sería... Bueno, hay cosas que han pasado ahora mismo y que puedo hablar, pero esta concretamente no, porque está pasando. Sí, Por ejemplo, ¿alguna que digas de actualidad que digas? Pues mira, un club inglés se me ha contratado recientemente porque un jugador menor de edad, inglés, pero que vive fuera, la FIFA no le permite volver a su país a jugar al fútbol. Por ser menor de edad. Porque hay un reglamento que prohíbe a los menores de edad, salvo los que son comunitarios, pero ya después de Brexit el Reino Unido ya no es comunitario, y entonces con los 17 años no le permiten ir. Vamos a apelar, y la semana que viene presentamos la apelación y toco madera, vamos a ver si conseguimos ganarlo. Eso es reciente. O un club español pequeñito de primera ref, que va a ir al TAS también, porque le han condenado a pagar una formación y promoción por estimar que un jugador es profesional porque cobra 400 euros al mes.
Y claro, profesional, vamos Ya, a ver, ya. vamos a ver si profesional. Entonces, también, es reciente. O reciente también, toca madera también, vamos a ver, Osetovsky, el jugador de baloncesto, que fue mejor jugador de baloncesto en España cuando jugaba en el Unicaja de Málaga, se fue al Partizan de Belgrado y tuvo un problema de dopaje. Ganamos por un tema procedimental la primera fase, se marchó luego fuera y ahora recientemente la CELAT, que es la agencia antidopaje española, le ha sancionado con 1 año. Jolines, Juan. Pero vamos a ver, 1 año, ¿pero por qué? Usted no ha abierto de nuevo el expediente. Claro. No nos ha notificado nada. Entonces hemos ido al juzgado, Contencioso Administrativo de Madrid, y el viernes pasado nos dio la cautelar. El jugador puede jugar, tocamos madera que no pase ahora algo nuevo, pero puede jugar. Es decir, que casos así constantemente, y luego obviamente contratos. Ahora estamos también haciendo contratos. ¿Qué te gusta más? ¿Tema contractual o más tema El litigio me gusta litigio? más. El litigio me gusta más. Bueno, lo que más me gusta es escribir. Escribir artículos en la prensa, escribir artículos... Marca. Ya no. Ah, ¿ya no? Ya no. Marca no, he pasado a las. Bueno. No porque pague más, porque no me paga nada. Nadie me paga nada. Pero simplemente porque el director que estaba en el Marca en ese momento ha pasado a director a las y yo sigo a los amigos. Entonces, pues... sigo. Oye, y una cosa, ¿cómo es, tú que antes hablaba, Uriol, del tema mediático, cómo es tener a clientes que son estrellas mundiales? Porque yo también he leído que tú no eres amigo de... O sea, tú te has propuesto no ser amigo de los futbolistas clientes tuyos, por ejemplo, ¿no? ¿Eran los futbolistas Sí. o en general? En general. Vale, En general. excepto en pero uno. No porque no los quiera, no me guste, nada. Simplemente es un hecho de protección Sí, sí, para con el cliente y para conmigo. Es decir, si me involucro mucho, a lo mejor pierdo un poquito la perspectiva. totalmente. Entonces, procuro eso. ¿Y cómo es? Bueno, yo creo que es porque, ¿no? O sea, al final la relación cliente-abogado, o sea, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Marcar una barrera, ¿no? Y en este mundo deportivo yo creo que debe ser muy sencillo enseguida caer en una relación de amistad Bueno, hay mucha ¿no? gente que se hace amigo porque hay un poder alrededor, Por eso. cercano. Y yo, que soy abogado de clubes, de agentes, de jugadores, y procuro eso, ser una persona cordial, amistosa, Sí, una cosa no obviamente, quita la otra. pero no quiero pasar a la siguiente fase por ellos mismos y por mí mismo, porque la relación del abogado debe ser una relación donde se le pueda decir esto está mal hecho, Totalmente. tienes que hacer esto. Ya, pero yo no me dopé. No, hombre, vamos a ver, no te dopaste, pero ha entrado en tu cuerpo. Ahora me dices por qué ha entrado. ¿Cómo ha entrado? No lo sé. Pues entonces a veces tiene que ser un poquito más vehemente, más duro y tiene que pasar eso. Claro, si tienes una relación de amistad, puede ser que lo sientas de otra manera y no lo puedas defender con las mismas garantías. Por ejemplo, Sí, puede ser, pero podrías- es que tampoco lo pienso de Ya, manera profunda, filosófica. es un hecho y punto. Una Lo tomo decisión. así, para mí es así. Es algo con natural con mi Con lo mi cual, forma de- tener un cliente que es una estrella mundial o un cliente que no es una estrella mundial, pues tampoco te debe afectar muchísimo, entiendo. No, y cuando es un contrario también este mundial, pues tampoco me afecta. Vale. Es decir, yo he tenido casos contra la FIFA importantes que he ganado algunos, he perdido otros, pero bueno, Siempre ABC y Sí. que decías antes. Y ya también a nivel mediático, ¿eh? ¿Cómo es llevar un cheque de 200 millones de euros del PSG a las oficinas del Barça? nada, pues ningún problema. Si es que fue uno de los casos más fáciles que tuve. No, claro. La Liga no lo acepta, plan B, ir a Barcelona. Plan C, si Barcelona no acepta el cheque, ir a la FIFA a depositarlo. No, es que no le veo problema. Lo que pasa es que ya lo sé, no, es claro. mediático. No, es claro, mediático, claro, porque sí. es el fichaje más alto y más caro de la historia y que va a seguir así durante muchos años más. Creo yo que Y que nos rompió me el moriré siendo todavía el que... el y que fichaje nos más rompió el alto. corazón a más de uno, pero bueno, esto es otro tema. Espérate que dicen que quieren pagar 250 millones por la Miñamal. Ojo, ¿eh? Su cláusula es más alta. Sí, Sí. ahora sí. No creo que Barcelona acepte
A no ser que le falta mucho dinero No, para sobrevivir. Esperemos no que creo no. que ¿Y hay alguna parte, porque claro, ya veo que no, que no te importa la presión, que sea una estrella mundial, pero ¿hay alguna parte emocionalmente pues más complicada de tu trabajo o no? Es que, de verdad, no. Disfrutas. No, el lunes tuve una audiencia de un equipo egipcio contra la Confederación Africana de Fútbol. Me llamaron una semana antes y bueno, no pasa nada, lo defendí igual. Viajas mucho, ¿no, Juan? Sí. Mucho. Mucho. ¿Te gusta viajar? Creo, si no recuerdo mal, me enviaron otro día, Iberia y Air France me enviaron unas notas de ¿sabes lo que había uno viajado? En Iberia he hecho 42 vueltas al mundo. ¿42? Sí. Y en Air France he hecho 38 vueltas al mundo. Madre mía, qué Y mareo. sin contar Lufthansa ni otras compañías, pero esas dos compañías o esos dos grupos he hecho ya 42, 38, 80 vueltas al mundo. Oye, pues nada, muy interesante, ¿no? Sí, ya vamos acabando porque se nos está acabando Hay mucho el más que tiempo. decir, pero bueno, como claro, no hay es que tiempo... no. ¿Te queda algo por decir, Juan? Algo que dices, oye, sí, me Me gustaría queda hablar mucho, de pero esto. tenéis que ser vosotros que me preguntéis, Sí, porque totalmente. yo empiezo a hablar y me tenéis ¿Pero hay que algún cortar. tema que nos hayamos olvidado, tú crees? Así como última pregunta o algo. No sé, es que me habéis tocado casi todos los temas. Sí, hay un tema interesante. Creo que la cultura es buena para los abogados también, ser culto. No en sentido mala palabra, es decir, snob, no, saber. Hoy, por ejemplo, estaba dando la clase y le preguntaba si habían estudiado latín. No, ya no está latín. Derecho romano, ya no existe derecho romano más que en España prácticamente y en Portugal. En Francia no se da derecho romano, no se da derecho romano en Inglaterra tampoco. Pues qué lástima. Es lástima, pero eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque esos países no lo tienen, Suiza sí lo tiene, y entonces como está en Suiza, tú aplicas derecho romano y tienes la capacidad intelectual de hablar de derecho romano y de hacer latinajos, que eso siempre a la gente no le gusta, Sí. pero a mí me gusta decirlo. Bueno, a ver, el derecho romano es la base de todo. Todo. Y, Y luego es la cultura- curioso porque cuando lo estudias, por la edad que tienes, quizá, o lo que es, pues no sé por qué, es como más pesado y dices, No, ¿qué es esto? a mí me encantaba. A ti te encantaba desde el principio, Porque ¿no? me gusta la historia también. Cuando te gusta, si te la cuentan bien, Sí, está claro. Bueno, esto también, Yo el estoy docente es totalmente de acuerdo, importantísimo. Juan. Gallo y Cayo eran ahí los dos que eran esclavos, eran manumitidos, no sé cuánto, en fin, todas esas historias a mí me encantaba. Entonces, la cultura en general ayuda mucho al abogado. No solamente le ayuda mucho en el día a día con los clientes, para hablar, para rebajar tensión a veces. ¿No te acuerdas de esa película que, ay, no me acuerdo, pues mira, pasó esto, jaja, te rebajas un poquito, películas, música, literatura. Es que es totalmente, y vuelvo a lo que, o sea, totalmente de acuerdo, y es que la similitud que tienen los buenos profesionales de este sector, como tú, Juan, es esa de tener, es que son cultos. Es que son cultos. O sea, yo lo veo, abogados penalistas, mercantilistas. Pero no quiero buenos. decir cultos en sentido peyorativo. Soy No. culto, soy un snob. No. No. Me sale naturalmente. Es decir, me gusta leer, Te me gusta escuchar música, me gusta escribir. Es algo natural. Mi padre, por ejemplo, que es muy buen abogado, también es una persona que le interesa mucho conocer hasta el fondo de las cosas y que tiene esa parte muy de entender el porqué de las cosas, ¿no? Y es muy profundo, o sea, es una profundidad, ¿no? Y realmente es una de las cosas que para ser buen abogado yo creo que es importante. Sí. Tener cultura. Bueno, es que tener cultura, aprender, leer, te da recursos y los recursos... Bueno, idiomas. En tema internacional, idiomas. Efectivamente. Obviamente, si no tienes idiomas... No, esto está clarísimo porque no te va a saltar En tema hablando nacional castellano. sí. Español ya está, pero en tema internacional hace falta idiomas. En mi época, tener 4 idiomas era un lujo. Ahora los chicos todos tienen 4, 5, 6 idiomas. Es que es increíble. Sí. Ya, pero tú seguramente hablas mucho mejor que los jóvenes de ahora. ¿Dónde aprendiste tu idiomas, Juan? ¿Dónde aprendiste idiomas? Pues el liceo francés de francés, el inglés, pues ya sabes, todo lo que se puede hacer en inglés normal, español porque soy español, italiano porque tuve un caso con la Roma en el año 2000, el famoso caso que he comentado, Sí. y yo sabía italiano ya,
pero no había utilizado nunca el derecho deportivo. Hasta me di cuenta que a los clientes les gusta que te hables en su idioma. Claro. Y entonces, pues lo desarrollé más y más y más. Y luego, pues tengo algunos conocimientos de portugués y de alemán, pero no para ir a juicios. Pero, sin embargo, cuando voy a un país, por ejemplo, voy a un país árabe, me gusta hablar algunas palabras, algunas cosas en árabe para que vean que haces un esfuerzo, que eso es bueno. El cliente necesita también ver que tú te casi mimetizas con él. Oye, y última pregunta ya, yo creo, Marc. Sí, ya vamos acabando. Porque... Si te la podemos hacer, ya estamos. Sí. Lo de la pajarita, lo has comentado que es como que la llevas en las ocasiones más especiales, ¿verdad? Cuando doy clase, cuando hago juicios y aquí, estas cosas también. ¿Y por qué? Pues mira, tengo unas fotos de cuando era pequeñito y tocaba el acordeón y hacía solfeo, donde mi madre me puso una pajarita. Y bueno... Una seña de identidad, sí, ¿no? Y luego ya, a partir de ahí, que me la ponía de vez en cuando, ya me la pongo en momentos oportunos, porque es una señal de ser distinto. Totalmente. El otro día en Budapest éramos 300 personas, 350 personas, y el único que lleva pajarita era yo. Porque los que llevan pajarita o quien lleva pajarita tienen temor a que diga, está copiando a Juan de Dios. O sea, yo ya he agarrado Qué bueno, un tema ya casi cultural, y dice, la pajarita es mía. Pues me alegra muchísimo que hoy hayas venido con pajarita. Sí, no, he dado clases, entonces como he dado clases no he podido cambiar. Vale. Pues no lo digas, que era como que era una ocasión especial. Pero también, es decir, yo estas cosas, también los podcasts y todo, yo voy con la pajarita, porque estamos hablando de mí como profesional. También como persona, pero más como profesional. Sí, por tanto, la pajarita está ahí siempre. Pues nada, también tengo corbatas, ¿eh? Seguro que sí. Ha sido un placer. Totalmente. Gracias, Juan. Ha sido pasado volando. Una hora así, volando. Yo la verdad es que creo que es el podcast que yo y Marc menos hemos hablado. Sí, o sea, es que es un placer escucharte, y aparte es que estoy convencido además que podríamos seguir, de una pregunta que te hiciéramos podríamos estar media hora más. Te hago un podcast. Sí, por eso. No, es muy interesante. Más porque te hago 20 podcasts enseguida. Es muy interesante y estamos muy agradecidos, la verdad, que hayas venido, porque es una figura... pues bastante diferente a lo que ha ido viniendo. Inspiracional también para la gente joven. La verdad es que sí. De la abogacía. Espero que yo creo que al final aquí también se trata de traer a personas que hayan tenido una trayectoria y que la gente que está en nuestro sector pues pueda tener a alguien con el que de referencia. Yo creo que lo eres, Juan. O sea, yo tengo trayectoria, pero no tengo fin todavía, ¿eh? No. Y esta es la última pregunta. No me jubilo. Ni me voy a jubilar. Y esta es la última, pues a raíz de esto, ¿qué quiere ser Juan? Esta es la última pregunta del podcast. ¿Qué quiere ser Juan de mayor? ¿Qué quiere ser Juan de mayor? Quiero ser un gran marido, un gran papá y un gran abuelo. Y gran amigo. Y no digo la famosa frase de amigos de sus amigos, no me gusta nada. Y un gran abogado también. Si no te vas a retirar. Voy a ser un poco... Ya lo es, un gran abogado. Voy a ser un poquito malo y voy a decir... Ya lo soy. No, pero lo mismo que padre, espero ser un buen padre, espero ser un buen abuelo, espero ser todo. Espero serlo, el abogado espero ser también, pero el futuro es eso, continuar siendo abogado, continuar siendo un buen amigo, continuar viviendo la vida normal y corriente. Maravilloso, sí. Bailar cuando hay que bailar, cantar no, porque no sé cantar. Todo lo que sea posible. Hay que vivir la vida porque es corta. Y no os dais cuenta porque sois muy jóvenes, pero yo me miro a mí y digo, 66, no puede ser. Parece que tenga 35. No, yo en mi cabeza claro. tengo a mí 30. me pasa, yo tengo 20 aún, pero ya no. O sea, en la cabeza quiero decir. En mi cabeza tengo como 30 o 28, así, pero tampoco sea lo mismo, porque el bagaje que tienes no es el mismo. Todas las cosas buenas y malas que te han pasado para formar y modelarte. Si te modelas ahora y piensas que tienes 28 años, pues ya no es el mismo. Pero bueno, son filosofía barata. Déjame decirte que, para acabar, que es un auténtico placer para mí ver a profesionales que cuando explican lo que hacen, lo explican con tanto amor y tanta pasión, la verdad. O sea, es muy inspirador. O sea, que muchas gracias por venir. Pues no he estado todo lo apasionado que podía estar, ¿eh? Pues muchísimas gracias, a Juan. vosotros y espero que os vaya muy bien
en este mundo, y si alguna vez queréis cambiar y ser abogado de derecho deportivo, no hay más que decírmelo y Oye, os abrir algunas puertas. Encantados. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.